Los derechos humanos son universales. Sin embargo, por desgracia, en muchos países son violados. Entonces, ¿cómo se puede proteger los derechos humanos e impedir su violación? Escuchamos a Mary Lawler, relatora especial de las Naciones Unidas para los defensores y defensoras de los derechos humanos. El acompañamiento físico sigue siendo una de las formas más eficaces de protección de los derechos humanos. Es una señal de solidaridad que ofrece protección física y fortalece la moral de las comunidades que están muy apremiadas. Además, el hecho de hacer públicas sus demandas a nivel nacional e internacional son un apoyo adicional. Peace Watch Switzerland, una ONG suiza, protege a individuos y comunidades que luchan por sus derechos y se exponen haciéndolo. Desde 20 años enviamos observadores internacionales en diferentes países. Honduras es un país muy bello y tiene muchas riquezas naturales. Sin embargo, gran parte de la población vive en pobreza. La corrupción es muy generalizada y la falta de justicia social y legal es escandalosa. Comunidades campesinas en el campo normalmente viven de los terrenos y de los territorios que ellos trabajan, pero no tienen títulos. Entonces, esto les pone en una situación muy vulnerable frente a inversiones y proyectos que se planifican en sus territorios. Esto pueden ser proyectos de industria extractiva, como la minería, la producción de electricidad o también de turismo. Muchas veces los inversores no consultan a las comunidades como deberían hacer previamente y los intereses legítimos de las comunidades muchas veces son simplemente ignoradas. Entonces, las comunidades deben luchar por sus derechos, deben luchar por tener una voz dentro de estos procesos y por esto pueden ser criminalizados muy fácilmente. Sus líderes se ven amenazados, intimidados, hasta atacados con violencia y las comunidades pueden ser desalojadas de sus territorios. Y la lucha mía es defender la tierra para darle un sostén a mis hijos e hijas y nietos. Lucho porque estemos en un país, en una tierra libre, que no estén los terratenientes hostigándolos, que nos dejen trabajar en paz, porque eso es lo que pedimos, como un derecho que tenemos como ser humano. La defensa es la tierra. Los pobladores, lo que tenemos que hacer es estar bien organizados y organizadas, porque tenemos un problema bien grande aquí en Zacate Grande, que es preocupante la situación. Y porque vienen desalojando, despojando, criminalizando y encarcelando a los pobladores. Y eso no lo vamos a permitir. Por eso nos organizamos como ADEXA para defender y proteger las playas, las tierras, los manglares, las islas, porque eso es lo que codician ellos, las islas. In Palestine and Israel, the protracted conflict. El conflicto persistente y la ocupación de territorios palestinos por el ejército israelí conlleva numerosas violaciones de los derechos humanos, así como del derecho internacional. El Estado israelí coarta fuertemente el acceso a la tierra y al agua de muchos palestinos. Diariamente se registran destrucciones de viviendas y desplazamientos. Los niños sufren acoso y para ir a trabajar, muchos palestinos tienen que esperar horas en los checkpoints. Iglesias locales y activistas se oponen pacíficamente a la ocupación y luchan por justicia y paz. Los ejemplos mencionados son casos típicos de violaciones de los derechos humanos en muchos países. Según un análisis
de la Organización de los Derechos Humanos irlandesa, que se llama Frontline Defenders, en 2020 las violaciones afectaron sobre todo los derechos a la tierra, a la protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Los actores nacionales e internacionales muchas veces imponen sus intereses políticos o económicos con violencia. Según el mismo informe, en 2020, 331 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron asesinados en 25 países. Entonces, ¿qué puede ofrecer y lograr una pequeña ONG suiza en contextos donde domina la violencia? Organizaciones hondureñas están pidiendo presencia y acompañamiento internacional para estas comunidades que están en lucha. Peace Watch está en contacto con varias comunidades. Las está acompañando con regularidad. Nuestros observadores y nuestras observadoras los visitan en el terreno, los acompañan a audiencias judiciales, en encuentros con autoridades o también en sus manifestaciones. Nosotros estamos documentando lo que observamos y compartimos esa información con otros actores que también trabajan en beneficio de los defensores y las defensoras de derechos humanos en Honduras. Bueno, para nosotros, PISGUA es una organización que defiende derechos humanos. Observa a los defensores de derechos humanos aquí en el territorio de Zacate Grande. Bueno, esto hace que en las audiencias y en algunos lugares que andamos, la policía, el ejército sabe de que hay personas de otros países que están acompañándonos y que no pueden actuar así como actuaban antes, de que no hubieran observadores de derechos humanos aquí en la península de Zacate Grande. Entonces, es como un escudo para los defensores de derechos humanos que haya una organización como PISGUA aquí en Zacate Grande. Durante mi misión en Honduras acompañamos la organización OFRANE, que está en la lucha para los derechos culturales y territoriales del pueblo indígena garífuna. Las garífunas viven en la maravillosa costa caribeña, que está muy interesante por proyectos turísticos. Algún día, cuando fuimos en la región, había una emergencia. La comunidad de Barra Vieja debo desalojado. Cuando llegamos allá, había alrededor de 20 policiales y 30 soldados enfrente de la población de la comunidad. La situación era muy tensa, pero después de alrededor de 5 minutos, los policiales se retiraron porque nos reconocieron como acompañantes internacionales de derechos humanos. Este es un ejemplo muy fuerte que significa el valor de nuestra presencia allá. Our human rights observers provide protective presence. La presencia de nuestros observadores brinda protección y disuade al ejército israelí o a pobladores armados de actos violentos. Gracias al acompañamiento, los pastores pueden moverse sin ser agredidos o ahuyentados de sus tierras. También los niños están más seguros en camino a la escuela. Nuestros acompañantes visitan a las familias amenazadas por el desahucio, las acompañan a las audiencias, les consiguen abogados, etc. Además, informan sobre redadas, decomisos y detenciones, en especial de menores, observan los checkpoints y el acceso a los cultivos palestinos. And monitor checkpoints and agricultural gates. Palestinian farmers of Beit Iksa, north of Jerusalem, are denied free access to their own land because of the wall. El muro cerca de Jerusalén impide el acceso a los campesinos palestinos a sus tierras. Vimos cómo estos realizaron sus oraciones del viernes ante el portón, pidiendo a los soldados israelíes que lo abrieran, porque al ya ser marzo,
Sus olivos necesitaban urgentemente de sus cuidados. It's on a bright spring day. In a flash, the military jeep is on the spot. Era un día de primavera. Acompañamos a los campesinos cuando aparece una patrulla militar. The atmosphere is extremely tense. La atmósfera es muy tensa. Los campesinos se arrodillan en doble fila para rezar. Un campesino se acerca a los soldados y logra entablar un diálogo. Y el acceso a sus tierras les fue concedido, no inmediatamente, según lo prometido, pero más tarde. Access to the land was not provided in the next week as promised, but a little later it was. El presidente del municipio, con 16 pueblos, nos contó: primero no sucedió nada, pero seguimos ahí. Los observadores de paz estuvieron presentes y se lo agradecemos de todo corazón. Thank you so much that you were staying with us. The images of an unexpected visit to a school. Otro recuerdo fuerte y emotivo se remite a una visita espontánea a una escuela. Los niños estaban sentados codo a codo. Imposible imaginarse escribir en esta situación. Los niños me cantaron una canción y la directora dijo: muchísimas gracias. Nuestros alumnos deben saber que no nos han olvidado y que también nosotros tenemos que apoyarnos mutuamente. And that they as well have to help each other. Peace Watch Switzerland is part of the ecumenical Peace Watch forma parte del programa de acompañamiento en Israel-Palestina, iniciado en 2002 y coordinado por el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Entre tanto, más de 1.500 personas de 21 países participaron activamente. Peace Watch prepara a los observadores de paz en una capacitación, proporcionándoles información y herramientas para el manejo de situaciones estresantes y sucesos traumáticos en un contexto conflictivo. Gracias a nuestra presencia, las comunidades locales están más seguras en su vida cotidiana y sufren menos violaciones de sus derechos. Mostramos a la población palestina que no está sola y le damos una voz. Además, hacemos incidencia en la opinión pública suiza. En Honduras, Peace Watch trabaja con un equipo local que dirige el programa y un equipo de observadores y observadoras internacionales voluntarias para el trabajo en las comunidades. Todos los voluntarios, las voluntarias, trabajan en base de una visa humanitaria en Honduras. Nuestro programa forma parte de un programa más amplio con otros actores para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras. Con nuestro trabajo nosotros aumentamos la seguridad de las comunidades y de sus representantes. Nosotros también demostramos nuestra solidaridad y con esto damos un apoyo moral a las comunidades y sus integrantes. Con esto hacemos posible que las comunidades puedan ejercer y reclamar sus derechos sin correr mayores riesgos. Las iglesias protestantes suizas trabajan en más de 30 países en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria. Para un desarrollo sostenible, consideramos de suma importancia que se respeten los derechos humanos. Esto es lo que hace Peace Watch, proteger a los defensores de derechos humanos y la sociedad civil. Por ello, colaboramos desde muchos años con Peace Watch en Colombia, Honduras y Palestina. Actualmente cooperamos en 2 proyectos en Honduras financiados por la Comunidad Europea. Su objetivo es proteger los derechos humanos y disuadir conflictos. Defender los derechos humanos es muy peligroso en Honduras.
work towards human rights, you lead a dangerous life. And therefore, it's really important that there's a Por lo minimum. tanto, requiere un mínimo de protección y seguridad. Con su presencia, Peace Watch demuestra su solidaridad y ofrece protección. Seguiremos colaborando con Peace Watch, quien apoya nuestra cooperación al desarrollo. Continue to work together with Peace Watch. They really strengthen our development work where we work together. Estos son nuestros principios de trabajo. Somos imparciales, no intervenimos en conflictos. No somos mediadores ni intermediarios, somos observadores. La lucha tiene que ser llevada a cabo sin violencia. Sensibilizamos al público suizo acerca de la situación de las comunidades que acompañamos. Y solamente tomamos cargos a petición de organizaciones o individuos. ¿Tienen ustedes preguntas sobre el trabajo de Peace Watch? ¿Quisieran saber más sobre un acompañamiento de protección? ¿O puede imaginarse que un acompañamiento, como se puede ver en el vídeo, podría aportarles protección a sus comunidades o a ustedes personalmente? Entonces, escríbanos a info@peacewatch.ch. Muchas gracias por su atención y sería un gran gusto recibir sus noticias.